Bueno, estamos ahora ya en el marco teórico. El marco teórico es una de las partes medulares más importantes de nuestro trabajo de investigación porque ya viene siendo el desarrollo conceptual. Para ello es importante tener claro la información que vamos a utilizar, entre otras cosas porque eso nos va a permitir que nuestro trabajo tenga rigurosidad. Como ustedes ya habrán recordado, hemos tenido varios pasos para llegar justamente hasta este punto en el desarrollo mismo o en la propuesta mismo de la hipótesis, de la hipótesis que vamos a falsear, demostrar o en su caso, pues ver los elementos que no se configuran con nuestra propuesta inicial. En este sentido, el marco teórico ya es propiamente dicho la revisión bibliográfica y poder tener una claridad conceptual de lo que nosotros estamos haciendo referencia. En este caso, normalmente lo que había establecido, por así decirlo, como una política algunos centros universitarios de investigación, es que esta información o estos textos que vamos a tomar como referencia no tenían que ser más antiguos, más allá de 5 años, es decir, tenían que tener una antigüedad hasta de 5 años. Por suerte, este criterio ridículo se quitó porque evidentemente hay autores, ¿no es cierto?, que han desarrollado elementos conceptuales fundamentales desde hace mucho tiempo y que hoy en día todavía están en boga, ¿no? Conceptos como justicia, no sé, la gravedad, un montón de teorías que evidentemente no nacieron hace 5 años y de alguna forma estaríamos dejando por fuera todo este marco conceptual. ¿Cuál es el criterio para el marco teórico? En este caso, sí, revisar la fuente que es básicamente fuente pertinente y para ello necesitamos tener amplia discrecionalidad porque uno de los problemas actuales que vivimos precisamente es que existe lo que algunos autores han denominado como el exceso de información. Por exceso de información se entiende de que el problema no es encontrar información, sino saber cuál es la información óptima, con cuál puedo trabajar, cuál es útil, cuál es confirmada, cuál es contrastada. De hecho, dice Harari, uno de los autores más importantes actualmente, él dice que si ponemos los libros en pila desde aquí hasta hacemos una pila de todos los libros que existen y los vamos poniendo uno encima del otro, podríamos llegar a hacer una columna de libros que llegaría prácticamente hasta la luna, simplemente con libros. Entonces, el problema actual es evidentemente el tema de cómo nosotros vamos a seleccionar estos textos. Y luego hay algunas herramientas, algunos soportes que no hay que dejar de lado, ¿no? Por ejemplo, inteligencias artificiales que nos discernir la información en poco tiempo. No podemos ser ciegos a los adelantos académicos y decir no, no utilicen ChatGPT o Gemini o cualquiera de las aplicaciones que ustedes estén más acostumbrados, sino que tenemos que ver realmente cómo utilizarlo como un marco referencial y que por ahí nos dé un poquito la pista. Como ustedes hasta este punto ya hicieron unas entrevistas a los doctores clave, seguramente ellos ya hicieron la referencia de algunos autores, por dónde buscar, de algunos conceptos, y esto pues ya nos permite entrar al marco teórico un poquito más conscientes de qué es lo que nosotros queremos lograr. Entonces la ciencia, ¿no? La esencia es la progresiva aproximación del hombre al mundo real. Hablar del mundo real se ha suscitado complejo, sobre todo después de los desarrollos de la biopolítica, del posmaterialismo, de qué es lo que podemos llamar como mundo real. Lo bonito que tiene la ciencia es que precisamente aplica un método y con este método es que nosotros podemos justamente caminar, aproximarnos de la mayor forma posible a lo que se llama, por ejemplo, Max Planck, al mundo real, es decir, es ir dando pasos hacia allá sabiendo que la realidad es cambiante, que la realidad es compleja, pero sí mezclando teorías que provienen, por ejemplo, de Popper, del positivismo, junto con teorías sociológicas que nos dan un marco también para poder plantearnos las preguntas adecuadas y caminar hacia la respuesta de encaminarnos justamente hacia el mundo real. Entonces, el marco teórico, ¿qué es? ¿Qué fuentes debo revisar? ¿Cómo debo procesar la información? Primero, pues de mencionar, ¿no?, que el marco teórico implica el desarrollo conceptual con la finalidad de dar respuesta a nuestras preguntas de investigación. Recuerden que una de las funciones más importantes que tienen las preguntas de investigación es precisamente que yo no me desvíe, porque a veces es fácil realmente que uno coge un texto y ese texto te refiere a otro autor
y uno sigue por el jardín y se va metiendo en un lío prácticamente, porque ya nos fuimos de lo que estábamos investigando. Entonces siempre es importante hacernos la pregunta es si esta teoría, si esta investigación, si este seminario, este congreso aporta o no a poder contestar mis preguntas de investigación. Ese es uno de los temas fundamentales que nos permite el anclaje precisamente con el tema de las preguntas de investigación. Entonces, aquí en el marco teórico, ¿qué es lo que implica? Pues precisamente hacer una revisión de lo que en el mundo científico se denomina como el estado del arte. El estado del arte es tener una conceptualización sobre precisamente un tema en concreto y tener no solo los últimos adelantos en cuanto a información, sino también aquellos que son más relevantes. Y para eso, como ya lo trabajamos justamente con las primeras aproximaciones, participando en entrevistando a los autores claves, ya voy a poder tener justamente una idea de hacia dónde tengo que ir eh, para buscar la información relevante, qué autores, qué textos son relevantes e imprescindibles de lo que yo estoy investigando. Es así como, por ejemplo, es importante tener un criterio sobre la relevancia de las fuentes, ¿no? Que es lo que hemos venido hablando, la pertinencia, la relevancia de las fuentes. Y aquí tenemos como fuentes importantes, ¿no? Las revistas indexadas. Hay buscadores de revistas indexadas que justamente, por ejemplo, una de ellas es Cielo, es con SCIELO, Cielo. Es un buscador de textos de revistas indexadas donde uno pues va buscando y con los títulos te va dando los artículos de investigación. Los libros también, pero en este caso solo con aquellos que tienen registro ICBN. Hay un montón de libros. En este caso, ya para el marco teórico, descartamos un poco la literatura, sino que necesitamos aquellos que hayan utilizado el método científico y por eso es que se pone como criterio libros con registro ICBN. Luego también tenemos artículos de libro, es decir, capítulos de libro. Quizás no todo el libro trata de nuestro tema, pero hay algunos capítulos que sí. También hay congresos científicos que son muy importantes, ¿no? Es decir, anualmente las organizaciones internacionales técnicas hacen congresos para tratar diferentes temáticas y de ello pues se termina justamente con publicaciones en relación a estos congresos científicos. Son muy interesantes porque estos congresos sí recogen los máximos adelantos en cada una de las áreas. Entonces es importante estas fuentes si es que yo quiero actualizar de qué se está hablando en mi área. Y luego también tenemos seminarios y conferencias publicados en eventos académicos, es decir, que tenga un reconocimiento de una universidad, de un instituto tecnológico, para yo poder justamente ver cuáles, digamos, las últimas de lo que se está hablando, los últimos aportes y poder seguir desarrollando. Esas son las fuentes más importantes. ¿Cómo debo procesar la información? Bueno, información, ¿qué es lo que tengo que hacer? A ver, básicamente, cuando yo hago un estado del arte, es coger las diferentes conceptualizaciones sobre un tema de al menos de entre 3 a 5 autores y después de ello yo cojo los elementos comunes. Entonces digo, lo común entre los 5 autores es que han encontrado esto, esto y esto. Con lo cual puedo dar el concepto de que, por ejemplo, no sé, seguridad aérea es esto, esto y esto porque es el común denominador de todos los autores. Eso es lo importante en la revisión bibliográfica, encontrar los mínimos comunes denominadores. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Por ejemplo, aquí me permití ponerles un ejemplo con 3 definiciones, ¿no? Una de Edward Warner, otra de Lawasi y otra de John Anderson Jr. Imagino que son autores que ustedes conocen de las diferentes capacitaciones que vienen realizando también. Entonces, dice la aviación, por ejemplo, es el arte y la ciencia de diseñar, construir, mantener y operar máquinas voladoras más pesadas que el aire con el propósito de transporte, exploración o defensa. Lo así, por su parte, da la definición como que la aviación, ¿no es cierto?, es toda actividad relacionada con la operación de aeronaves en el espacio aéreo con fines civiles o comerciales reguladas por normas técnicas y jurídicas a nivel internacional. Aquí lo interesante de la OASI, ¿no es cierto?, es lo que aporta y pone énfasis, es que menciona justamente el tema de las normas técnicas y de las regulaciones a nivel internacional. Para ellos, si es que algo no está bajo una norma técnica, si no está bajo normas jurídicas internacionales, simplemente no es aviación, es cualquier otra cosa. Ese es el énfasis que pone en la definición precisamente la OASI.
Otra definición que tenemos es, la aviación es una disciplina que une la física del vuelo con la ingeniería, la historia y la necesidad humana de superar el entorno, abarcando tanto el vuelo propulsado como el no propulsado. Aquí lo interesante es de básicamente que nos añade un concepto que es el de la historia, ¿no? Es decir, dentro del concepto de aviación le pone eh, justamente que une la física, la ingeniería y la historia y la necesidad humana. Entonces, de las tres definiciones podemos ver que la primera se decanta más justamente por temas técnicos, ¿no es cierto? Por la ciencia, operar máquinas. La OASI hace mayor énfasis en el tema de las normas técnicas y jurídicas a nivel internacional. Y esta otra definición de Anderson en cuanto a aviación, pues ya va metiendo un poquito lo que es la historia, la vinculación con la humanidad, las necesidades humanas, un poquito más histórica, más sociológica. Entonces, de estas definiciones podemos sacar estos elementos comunes que tienen fuertes los conceptos. Primero, que todas las definiciones tienen una relación con las aeronaves y el vuelo. Está presente en las tres definiciones, entonces siempre que hablamos de aviación, hablamos necesariamente de aeronaves y de vuelo. Las tres definiciones hablan de la dimensión técnica y científica, es decir, son procesos netamente técnicos y científicos. Tienen una finalidad. Para las tres concepciones, la finalidad de cubrir objetivos prácticos, no es volar por volar, sino que tiene una orientación a un fin muy práctico y muy determinado. Y luego, pues también el tema de la regulación y la sistematización. Entonces, estos cuatro elementos han estado presentes en los diferentes conceptos que ya vimos anteriormente. Entonces, de ello podríamos decir, ¿no es cierto?, que la aviación necesariamente implica la relación con las aeronaves y el vuelo, tiene una dimensión técnica y científica muy importante, su práctica está orientada a satisfacer unos objetivos y fines prácticos y tiene como característica que tiene unas regulaciones internacionales, unas normas técnicas y una sistematización a nivel mundial. Ahí podríamos ya tener como que el mínimo común denominador de los tres conceptos. Entonces, en conclusión, el marco teórico es el estado del arte para desarrollar conceptualmente con claridad y tener un conocimiento técnico. Una vez que ya tengo este conocimiento, yo ya puedo justamente adentrarme a cómo voy falseando la hipótesis. Es la parte quizás un poco más extensa del trabajo, porque es la que nos va a permitir justamente tenerlo como, por así decirlo, agarrado o presente el de lo que estamos hablando. Es de ahí que se deriva justamente el tema de que el marco teórico es una de las partes que nos va a implicar más tiempo, más desarrollo, y uno de los retos más importantes es poder justamente sistematizar la información, tener una revisión del estado del arte y cómo no, y sobre todo, pues poder dar definiciones claras, ¿no? Y no salirme de las preguntas de investigación, que eso suele pasar bastante y tenemos justamente que ir caminando considerando esto.